el programa de hoy estamos hablando de la chicha hasta el pisco. Y yo quería preguntar, ¿es muy distinta, digamos, la preparación del vino y del pisco? O sea, ¿hubo una intención de crear un aguardiente? Sí, se puede decir que el pisco sale del vino, de alguna manera. No es correcto, pero se puede decir eso. La uva, una vez fermentada, el mosto de la uva, o sea, el jugo de la uva, para que se entienda claramente, una vez fermentado, ya es un vino. Así es. Ese vino se coloca en un alambique, donde hierve a una determinada temperatura y sale un vapor que pasa por un serpentín y se condensa. Esa condensación del vapor del vino que hierve es el pisco. Al convertirse en líquido nuevamente, no entra ningún otro elemento, no entra agua, no entra saborizante alguno, es el vapor del mosto que hierve y se condensa y se convierte en una bebida que, como se dice, es uva de la planta a la garganta, no entra nada más. Ahora, Luciano, bueno, antes de formularte la pregunta, habría que mostrarle a nuestros televidentes, nuestro colega Luciano Reboredo es autor de una publicación importante sobre el pisco. A mí, yo siempre me hice la siguiente pregunta, ¿no? El pisco se hace con el jugo de la uva. Sin embargo, en España y en Italia se hace un licor que es la grappa o el orujo en España, la grappa es en Italia, que no se hace con el jugo, sino con el ollejo de la uva. Y lo que siempre me pareció raro es que los españoles no reprodujeran el orujo aquí con el ollejo de la uva, sino que inventaran, por así decirlo, un destilado distinto, como es el aguardiente de uva, llamado en la época virreinal, ahora llamado pisco. Sí, bueno, hay una gran diferencia en calidad, ¿no? El pisco es un destilado finísimo y es importante aclarar que no hay que llamarle licor, ¿no? Un licor es otra cosa. El pisco es un destilado que pasa por el alambique y se convierte en la bebida que todos conocemos. ¿Y cuál es la diferencia que vendría a ser un licor? En que un licor es una bebida alcohólica que puede tener saborizantes. Sí, hay una combinación, hay digamos. una combinación y sale un licor. Okay. ¿No? El pisco es un destilado, lo que llaman en inglés un spirit, porque es una bebida espirituosa también, que se dice que toma el espíritu de la uva, porque es el vapor de la uva. Claro. O sea, ¿no? el whisky es un licor. El whisky es un licor. Es un licor. El pisco es un destilado, Es un destilado. porque solamente tiene un solo producto, que vendría a ser la uva. Que pasa por el alambique y se destila. No hay un procedimiento para prepararlo el pisco. Ahora, doctor Lorenzo, también a los televidentes hay que decirles, el doctor Lorenzo Huertas es autor de un libro, Cronología de la producción del vino y del pisco, ¿no? Él es una autoridad porque estuvo liderando un grupo de investigación que probó históricamente el origen peruano del pisco. Y por ejemplo, usted encontró, o su equipo encontró, un documento importante del griego. No sé si nos podría ilustrar en este tema. Sí, pues había la necesidad de contar con una partida de nacimiento del pisco, que no existía. Habían buenos bebedores en el Perú, ¿no? Pero no, y la historia memorial que comenzaba en el año 1800 y nada más. Entonces se buscaba un documento más antiguo. Se sabía que en la época colonial había aguardiente. Así que se comenzó a buscar, ¿no? En los protocolos notariales es donde están los testamentos, y ahí se encontró un testamento del 30 de abril de 1613. Ojo, 1613. De un griego, es el testamento, o sea, el final de su vida, en que dice que deja pues entre sus bienes, ¿no?, muchas botijas con aguardiente y con vino. O sea que ese es el primer documento que se conoce de la producción de aguardiente. No, más abajo no hemos encontrado, pero hay que seguir buscando. Ahora, las propiedades del griego, ¿dónde estaban ubicadas? En Ica. Su casa estaba en Ica. Era un griego que se casa con una mujer de Malaca, que es su esclava, pero la hace su mujer, tiene 2 hijos y vive en Ica ahí. Y hay muchos griegos en Ica, hay como 6 griegos que vivían en Ica, dedicados a la producción de vino, de aguardiente, y dedicados al comercio, ¿no? Entonces los griegos han estado ahí no solamente con
en la conquista, sino que llegaron. Esta gente era trabajadora, eran artesanos, eran agricultores que venían. Detrás de los conquistadores que conocemos nosotros, venía mucha gente que eran alarifes, que eran hortelanos, que sabían producir. Y la corona estaba apurada en que se establecieran plenamente acá los españoles, porque la bula, la intercetera, les ordena, pueden ustedes ir a conquistar, pero me llevan ustedes la religión católica. Y para hacer una misa, no es así, si hay una ciudad, se necesita vino. Y por lo tanto, cada fundación tenía pues un hato de plantas de vid para sembrarlas ahí. ¿Y en qué momento finalmente el aguardiente adquiere el nombre ya de pisco? Ahí está Stevenson, ¿no es cierto? Sí. William Bennet Stevenson en el año 1814 dice que acá en Ica producen un licor que tiene el nombre de la ciudad, o sea, de Ica. Pero esto es lo que está registrado, ¿no es cierto? Pero más antes a los piscos le llamaban a las botellas, a las botijas. A las botijas, piscos, ¿no? O sea que pisco ya se convierte, el topónimo pisco se convierte en un etnónimo. Mejor dicho, la producción, la cuestión cultural absorbe al topónimo. Ya. Y se llama pisco ya. Es lo que los europeos llamarían denominación de origen. No, denominación, no. Denominación de origen es para para el producto, tiene que ver con un nombre geográfico. Ya. Un nombre geográfico, después un producto, ¿no?, de esa región, un producto típico. El producto típico en este caso no es la botija, porque la botija es amplia. Hay botijas en Chulucanas, hay botijas en el Cusco, hay botijas en varios sitios. La denominación de origen acá para el pisco viene por el licor, por el aguardiente. O sea, no tiene que ver con pisco, con la ciudad. Claro, hay que con... ver que pisco es un lugar, una región, son las botijas, es el contenido de las botijas por extensión, ¿no? Y se va acostumbrando, primero era aguardiente de pisco, ¿no? En lo que se decía, sí, queremos aguardiente de pisco, después con el uso se fue perdiendo. Pero son varios viajeros los que los mencionan, ¿no? Von Schudi, Skogman, diversos viajeros europeos en esa época que venían por el Perú mencionan la producción de pisco. Y volviendo, si me permiten, al hallazgo de Lorenzo, que es importantísimo, hay que mencionar que en 1613, este año son 400 años del testamento del griego. Si tú lo pones en un testamento, es que ya tenía cierta importancia, ¿no? Entonces es posible que desde 1500 y pico ya haya venido esta producción, ¿no? Fines del 16. Además tenemos una noticia de los viajeros de la época de la independencia, cuando San Martín viene con la escuadra libertadora y desembarca en Paracas. Esa noche toman los depósitos del puerto de Pisco, que estaban llenos de vino y de aguardiente, y se pegan la gran borrachera, ¿no? Algunos incluso esa noche, dicen, murieron intoxicados, ¿no? Y hasta muy entrada la República, la gente que se quedó aquí en el Perú recordaba ese desembarco, ¿no?, asombroso, digamos, ¿no? ¿Ya? Ahora, Luciano, pero está bien, vino el vino, el aguardiente, el aguardiente de uva que ahora llamamos pisco, pero la población andina no dejó de consumir sus bebidas tradicionales. No, claro, la chicha hasta la fecha, hasta el día de hoy es importantísima, no solamente en la zona andina, sino también en el norte del país, en la zona de la costa norte. Que se usa además para cocinar. Donde es un insumo para cocinar, importantísimo para el seco y para diferentes platos que hacen en el norte. Y también conserva el uso ritual. También los chamanes y los sacerdotes andinos hasta la fecha hacen los pagos a la tierra en las huacas y bueno ante los apus, usando la chicha, que se ofrenda, se toma comunitariamente y luego se vierte a la tierra. Costumbre que también se conserva en la zona del altiplano, en Puno, con el nombre de chayar la tierra o chayar, celebrar, ¿no? Alguien se compra una casa nueva, hay que chayar. Un chico termina la universidad, hay que chayar. Y esto justo lo que te iba a preguntar, ¿en qué momento, digamos, pierde ese carácter ritual, aunque me dices que todavía se mantiene? Sí, claro. Y se vuelve algo de celebración. Es simultáneo, ¿no? ¿no? O sea, se conservan ambas costumbres
Y la chicha Por el efecto que causa, claro, digamos, ha salido el del alcohol. uso meramente ritual y también se pone como acompañamiento en la comida, se celebra algo, pero no pierde ese carácter ritual y casi sagrado en algunos momentos. Ahora, tú mencionabas que lamentablemente no tenemos estudios todavía serios respecto al uso ritual, al uso cotidiano del masato, ¿no? Porque nos están viendo los amigos de Loreto, nos están viendo los amigos de Pucallpa. Claro, al menos que yo tenga noticia, ¿no, Lorenzo? Hay un trabajo de Rafa León editado por la Universidad de San Martín hace un par de años, que es sobre la chicha, incluye un pequeño anexo sobre el masato, que no es propiamente una chicha, pero va en el espacio de los macerados, de los fermentados, ¿no? Que está hecho de yuca, ¿verdad? Está hecho de yuca, ¿Y se puede hacer de otra? No, o es no, únicamente el masato es de yuca. ¿No? No, entonces no procede del maíz, que es toda una familia, sino de un tubérculo que es la yuca. Ahora es importante saber que el maíz, si bien es originario de los Andes peruanos, como ya se sabe, también estaba en Mesoamérica, en las Antillas y en toda América cuando llegan los españoles. Y aparentemente la palabra chicha viene de allá, ¿no? La encuentran en las Antillas y ellos la van extendiendo porque siguen encontrando estos productos, ¿no? Bueno, y regresando al tema del masato, que me parece importante, hoy día ya hay como un masato industrializado, pero la tradición es que las mujeres mastican y sobre todo las mujeres mayores son las que mastican y lo van escupiendo, ¿no? Sí, la saliva es la que hace la fermentación. La saliva fermenta. Pero incluso la chicha también antes se hacía también bajo el mismo procedimiento, ¿verdad? Ahí en los documentos de Bruning, en el año 1890, hay esta costumbre de masticar el maíz, la jora, y escupirla ahí, de ahí sacan la chicha. La ponen ahí, se macera. Sería más rápida la fermentación, seguramente. Seguramente. Bueno, nos tenemos que ir a un segundo corte, pero ya regresamos.